¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buenos días tengan todos ustedes. Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores de este foro, Gobiernos de Coalición, que hoy en lo particular nos está permitiendo dar a conocer nuestra visión en torno a lo que consideramos que se requiere para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, en uno de los rubros que más nos preocupa y ocupa a los mexicanos, que tiene que ver con la seguridad de nuestras familias. Aquí voy a poderles platicar un poquito en torno a las acciones que llevamos a cabo cuando fuimos gobierno, en el gobierno del estado de Tamaulipas, y platicarles un poquito acerca de los antecedentes con los que pues iniciamos este gobierno. En el 2016, cuando tuve pues, el privilegio y honor de ser gobernador del estado e iniciar mi gobierno, sabíamos que el principal reto que se tenía era precisamente el tema de seguridad pública. Cómo poder lograr pacificar al Estado, cómo poder lograr tener instituciones de seguridad pública fuertes, sólidas, que pudieran recuperar la confianza. Y nos dimos a la tarea de esto, toda vez que Tamaulipas, en el octubre del 2016, pues ocupaba los nada honrosos primeros lugares en inseguridad, en delitos de alto impacto como es secuestro, extorsión y homicidios. Entonces el reto pues, era mayúsculo. ¿Y qué es lo que iniciamos haciendo? Primero, saber con qué contábamos. Bueno, contábamos con la Secretaría de Seguridad Pública, con una Procuraduría General de Justicia que, por cierto, totalmente desmantelada, y donde sabíamos que en materia de seguridad pública y nuestros policías, pues de acuerdo al número de habitantes, requeríamos cerca de 5,000. Cuando inició la administración había cerca de 2,000 elementos de seguridad pública. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una campaña de reclutamiento. Pero en ese entonces, pues imagínense ustedes, un estado de los más violentos del país, pues nadie quería ser policía. Pero cuando empezaron a ver que el gobernador del estado estaba tomando medidas y actuando con firmeza y determinación en contra de los grupos criminales y protegiendo a las familias tamaulipecas, es ahí donde empezó la gente a participar. Aquí yo quiero darle mucho crédito también a la sociedad tamaulipeca, a los sectores productivos, a las cámaras, asociaciones civiles, pero sobre todo a las mesas ciudadanas de seguridad y de justicia que jugaron un papel clave y fundamental. Trabajábamos de la mano con ellos, donde planteamos la problemática, la incidencia delictiva que se tenía en las 6 regiones en las que dividimos a Tamaulipas. Se formaron 6 mesas de empresarios, comerciantes, profesionistas comprometidos con la seguridad pública y trabajaban de la mano con nosotros y con las fuerzas del orden federal también, llámese aquí Ejército Mexicano, Marina Armada de México y en ese entonces la Policía Federal, el CISEN, estoy hablando del 2016, y por supuesto con nuestra Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía. Y con ello hicimos un mapeo en torno a los índices delictivos, los grupos criminales, cómo estaban operando, las consecuencias que había y cómo podríamos enfrentarlos. Entonces, iniciamos esta campaña, reclutamos a elementos de policía, pero también sabíamos que teníamos que formarlos. No solamente era la capacitación, el entrenamiento, dotarlos de los instrumentos necesarios para que estos pudieran desempeñar su trabajo, y lo hicimos a través de la Universidad de Seguridad y Justicia, que por cierto, solamente hay 2 en el país y una de ellas está en Tamaulipas. Hicimos una inversión muy importante, trajimos catedráticos, especialistas, personas que conocían ampliamente el rubro de seguridad pública para que fueran los formadores de estos nuevos elementos de seguridad pública. Y eso nos permitió en un lapso de 6 años a llegar a más de 4,500 elementos de seguridad pública que estuvieron entrenados, capacitados y sobre todo certificados, que no es un tema menor. Pero también hicimos lo propio
a pesar de que la Fiscalía pasó de ser de Procuraduría, pasó a ser una Fiscalía General de Justicia autónoma. También es cierto que coadyuvamos con ellos, se les dio siempre un presupuesto adecuado para que estos pudieran hacer bien su labor y su desempeño. Trabajamos de la mano con la Fiscalía para poder formar ministerios públicos, policía investigadora, para que estos hicieran también su trabajo. Entonces sería el conjunto de las acciones, por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública y por otro lado, también la Fiscalía General de Justicia. En pocas palabras, no escatimamos recursos para apoyar la formación de los elementos de seguridad pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y paralelo a ello, ¿cómo trabajar con las fuerzas del orden del Estado sin tener el respaldo del Poder Judicial? Es ahí donde también trabajamos de la mano con ellos, porque estos nos exigían, y con justa razón, que cuando llegaran casos relevantes, temas que tenían que ver con delincuencia organizada, pues que todo estuviera llevado a cabo adecuadamente, que se siguiera el debido proceso, que las carpetas de investigación fueran las adecuadas para que estos pudieran sacar adelante las órdenes de aprehensión contra los delincuentes y criminales que tenían sometido al Estado de Tamaulipas y que pertenecían a diferentes grupos criminales. Y eso lo hicimos, entonces eso nos dio muy buenos resultados. Muestra de ello es los indicadores que en un momento dado les voy a dar a conocer. Pero, ¿qué hicimos con nuestra policía? Sabíamos que eran diferentes rubros que teníamos que fortalecer. Una de ellas era la policía de proximidad, una policía que tenía que tener un trato, por llamarlo así, más amable en los primeros cuadros de la ciudad, en las zonas turísticas, que generara confianza, y fueron capacitados y entrenados precisamente para ello. Y eso no solamente inhibió la participación de delincuentes en esas zonas, sino la confianza hacia los visitantes, turistas y comerciantes de todas esas áreas antes mencionadas. Pero también tomando en cuenta que Tamaulipas es un estado muy extenso, que cuenta con un sistema carretero muy grande, llevamos a cabo la creación de la Policía de Auxilio Carretero. Han de recordar ustedes hace años, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes y no se acuerdan de esto, pero a nosotros sí nos tocó lo que era la Policía Federal de Caminos. Bueno, esto es lo que hicimos en Tamaulipas, una policía, pero de auxilio carretero, que estuviera transitando nuestras carreteras y evitar con ello los robos al transporte de carga, a los comerciantes, a todos aquellos paseantes y turistas que recorrían nuestras carreteras, y esto nos dio muy buen resultado. También creamos la Policía de Reacción para todos aquellos temas relacionados a crimen organizado, donde existan participación de criminales con armas largas, entre otras cosas. Tenemos este equipo de policías de reacción que, en base a las llamadas y a la comunicación que se tiene con el control de mando, llegan en auxilio y en apoyo para poder actuar en consecuencia. Y el último grupo, el grupo de Fuerzas Especiales, GOPES, único en el país, donde son 240 elementos altamente capacitados, entrenados, con equipos tácticos, con equipos de vehículos blindados, armamento adecuado, con helicópteros para desempeñar mejor su función, y que fueron precisamente creados para combatir directamente al crimen organizado. ¿Saben qué? Este grupo dio resultados. Los grupos criminales se dieron cuenta que sí había manera de poderlos combatir, sin estar esperanzados a ninguna otra institución de seguridad pública que actuara en consecuencia contra ellos. Todas estas policías tenían que ser respaldadas precisamente con lugares adecuados para que estos desempeñaran bien su trabajo. Es por eso que dignificamos el trabajo de nuestros policías
y creamos los mejores complejos de seguridad pública en todo el país. 5 complejos de seguridad pública, en unos podían vivir y alojarse cerca de 600 elementos, como el de Nuevo Laredo, el de Reynosa, el de Matamoros, uno en Ciudad Victoria y uno último en Altamira, donde tenían sus cafeterías, donde podía una área de recreación, áreas para poder hacer ejercicio, entrenamiento, entre muchas otras, que permitió dignificar el trabajo de nuestros policías. Esas es las acciones que llevamos a cabo, pero sobre todo garantizarles a ellos un lugar adecuado. Volviendo al tema de policías de apoyo carretero, siendo Tamaulipas el estado de mayor movimiento comercial entre México y Estados Unidos, 17 cruces fronterizos, imagínense ustedes, todas las carreteras de Tamaulipas, construimos 25 estaciones denominadas estaciones TAM. Son una fortaleza en medio de las carreteras y pusimos una cada 50 kilómetros, donde podían ahí alojarse 16 elementos de seguridad pública con 3 vehículos, con cámaras que estaban conectadas al C5 y donde estos pudieran darle protección a los paseantes, a los agricultores, ganaderos, al transporte de carga y a todo aquello que utilizara las carreteras de Tamaulipas. Tan eficiente fue este programa que otros estados de la República han querido replicarlo y a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción saber que este programa de estaciones TAM fue todo un éxito, al grado que la misma Canacar, en su último reporte previo a concluir mi trabajo, mi gestión como gobernador, dio a conocer que Tamaulipas se encontraba entre el estado más seguro del país para el transporte de carga. No hubo ya problemas en las carreteras, ni mucho menos robos al transporte de carga, gracias precisamente a este programa que llevamos a cabo. Otro de los temas importantes a recalcar es que uno de los instrumentos necesarios para las fuerzas del orden tiene que ver con el C5. Más de 5,000 videocámaras a lo largo y ancho de nuestro estado, que permitió ser un instrumento para las fuerzas del orden, no solamente para la Policía Estatal, no solamente para la Fiscalía General de Justicia, sino también para el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la misma Guardia Nacional. Con ellos eran los ojos de todas las fuerzas del orden. Esto no solamente inhibió la participación de los grupos criminales, sino también fue un instrumento para poder actuar en consecuencia e inclusive llegar a judicializar muchos de los casos en contra de los grupos criminales. Yo en lo personal considero que es uno de los instrumentos tecnológicos más valiosos que implementamos en nuestro estado y que esto se tiene que replicar a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué instrumentos legales se le tienen que dotar a las fuerzas del orden para que puedan estos desempeñar bien su trabajo? Y por ahí, dentro del auditorio, sé que hay personas con amplia experiencia en este rubro y yo se los pongo a consideración. Imagínense ustedes, las fuerzas del orden, seguridad pública, Ejército Mexicano, Marina Armada de México, policías estatales o municipales, ¿qué instrumento es el que requieren ellos para desempeñar adecuadamente su trabajo, independientemente de la capacitación, entrenamiento, entre muchas otras, para que estos puedan combatir el crimen organizado? ¿Saben lo que es? Se llama órdenes de aprehensión, mismas que lamentablemente no se tienen en nuestro país. Fuimos de los estados, no más allá de ser pioneros, que entendimos que los grupos criminales no solamente cometían delitos del ámbito federal, sí, lo que viene siendo delincuencia organizada, tráfico de droga, armas, dinero, entre otras, contrabando, sino que también estaban cometiendo delitos del fuero común, sí, extorsión, secuestro y homicidios. Y es ahí donde a todos esos grupos criminales, después de haber hecho un trabajo de inteligencia, trabajar de la mano con la Fiscalía y con el Poder Judicial, se sacaron órdenes de aprehensión contra todos y cada uno de ellos. Y esto generó algo que no se compra con ningún dinero del mundo, la confianza. La confianza entre los sectores productivos, entre la sociedad civil,
entre los mismos cuerpos de seguridad pública. Con esas órdenes de aprehensión nos permitió a nosotros capturar a muchos de los generadores de violencia, a muchos de estos que inclusive eran capos de diferentes cárteles y que hoy en día están tras las rejas gracias a esas órdenes de aprehensión. Esto es una práctica, o más que nada, una acción que se debe de llevar a cabo en todo el territorio nacional. No podemos estar esperanzados, en este caso a la que la Federación saque las órdenes de aprehensión. Ya con un gobierno de coalición, ya con un nuevo gobierno, por supuesto que tenemos que asegurarnos que existan órdenes de aprehensión, no solamente federales, sino que también estatales. Y eso nos dio pie a poder trabajar una acción con nuestros vecinos del norte. Estos, y me refiero al gobierno de Estados Unidos, tanto gobierno federal, estatales y municipales, entendieron que los grupos criminales no respetan el río Bravo, estos no respetan la frontera, son grupos criminales, delincuencia organizada transnacional. Y es ahí donde les planteamos el trabajar de la mano. Y trabajamos con 7 agencias de Estados Unidos a través de esta campaña denominada Campaña de Prosperidad y Seguridad Fronterizo, que nos dio muy buenos resultados. Ahí se empezó a generar esa confianza que hasta el último día de mi mandato nos permitió poder pacificar muchas regiones del estado y poder lograr poner a Tamaulipas, así como lo oye, en el 6º lugar nacional como el de los estados más seguros del país. Iniciamos entre los 3 más violentos, más inseguros, al ser entre los 6 estados más seguros de México. Y conste que no es que tenga yo otros datos, son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas políticas en materia de seguridad pública tuvieron un impacto positivo en otros rubros. Recuperamos algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Y esta se vio reflejada en mayor inversión extranjera, al grado que Tamaulipas ocupó el 3er lugar nacional en inversión extranjera, con más de 5,000 millones de dólares en inversión, entre los 10 estados que más empleo estaba generando en el país, y no se diga en la captación de impuestos, el 2º estado que más recursos aporta a la federación. Esto no es producto de la casualidad, es producto del trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno para dar estos resultados. Pero ¿por qué pongo tanto énfasis en el trabajo con nuestros vecinos del norte? Porque ya nos dio resultado. Inclusive pusimos carteleras en los cruces fronterizos con las fotografías de los grupos criminales. Pusimos un teléfono 1-800 donde cualquier ciudadano de manera anónima podía hablar por teléfono y decirnos dónde estaban ubicadas estas personas. ¿Y qué creen? Capturamos a 19 de estos criminales. Estamos hablando de líderes de los grupos criminales. Ahí es la respuesta. Por eso es que dimos resultados. Por eso es que se regresó la confianza en el estado de Tamaulipas. Pero algo muy importante. Hay que entender, una vez más, que los grupos criminales no distinguen fronteras. Es ahí donde yo propongo que se tiene que trabajar de la mano, no solamente contra nuestros vecinos del norte, me refiero a Estados Unidos, sino que tiene que haber una colaboración más amplia, trinacional, México, Estados Unidos y Canadá, intercambiar información, inteligencia, colaboración, que nos permita ir sobre todos esos generadores de violencia, todos aquellos que hoy en día están envenenando a nuestros jóvenes y que están matando a muchos ciudadanos en los 3 países, y que de una manera, en conjunto, podemos nosotros dar mejores resultados. Y por último, quiero concluir con esto. Quiero decirles a todas, a todos y cada uno de ustedes que yo soy un pleno convencido que sí hay manera de restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Se requiere voluntad política, firmeza, determinación, pero también compromiso con la gente. Nadie, ningún grupo criminal puede contra la fuerza del Estado mexicano. Es mucho las capacidades que tenemos como país. Estoy hablando del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la misma Guardia Nacional, las policías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia, que la idea es que se utilice precisamente
para trabajos de inteligencia contra los grupos criminales, no contra los opositores de un gobierno. Todos estos instrumentos, más el poderío que se tienen en equipos, no solamente de inteligencia, sino también de vehículos, armamento, puede restablecer la paz y el Estado de Derecho. Sí, sé que lo van a mencionar y yo estoy convencido también de eso, respetando siempre los derechos humanos. Pero no está peleada una cosa con la otra, simplemente aplicando la ley, aplicando el Estado de Derecho y sobre todo garantizando la seguridad de las familias de México. Un saludo a todos y gracias por haberme dado esta oportunidad. Espero que sea esta una de muchas otras pláticas que podemos llevar a cabo entre todos, entendiendo que la única manera de sacar adelante a nuestro país es uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo el amor que le tenemos a México. Saludos a todos.